Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tras la presentación del otro día, hoy ya vamos a hablar de fútbol y como habéis podido ver en el título, hoy vamos a hablar de Leganés, porque no ha sido el mejor inicio de liga para el club. Han sido 4 partidos, han sido 4 empates, los 3 primeros siguen un poco la misma dinámica, en el sentido de que empiezas ganando el partido y te terminan empatando, y en el último no hubo ni goles. En la jornada número 1 vas al Alcoraz, vas al campo del Huesca, te pones por delante, no está siendo tu mejor partido y finalmente te terminan empatando. Creo que al final es un resultado justo, creo que el Huesca también lo mereció, por lo que ahí no hay mucho debate. Tras la jornada número 1, frente al Huesca, ese empate, llega la jornada número 2, llega el Cádiz a Butarque, el estreno del nuevo Leganés en Butarque, de nuevo comienzas adelantándote en el marcador y de nuevo te terminan empatando. Además, una jugada a balón parado en la que el Leganés venía siendo fuerte estos últimos años, quizá con la salida de jugadores como Sergio ha perdido un poco en ese aspecto. Además, un partido que se vio muy marcado por el color del césped, por esa pintura que habían echado, por el mal estado que tenía el césped, pero bueno, ese es otro tema que trataremos un poquito más adelante. Llega la jornada número 3, de nuevo el Leganés repite en Butarque, esta vez frente al Deportivo de La Coruña. Para mí este partido es el más duro porque parecía el más sencillo a nivel de resultado por cómo se estaba dando el partido. El Leganés se pone 2-0, está haciendo un buen partido, llega una acción un tanto polémica, que más allá son cosas que creo que no pueden pasar, y al final acabas empatando el partido a 2. También se ha hablado mucho durante esas 3 primeras jornadas, se habló mucho de los cambios, de si llegaban tarde, de si los goles llegaban después de los cambios. Ese es otro tema que igual del césped trataremos un poquito más adelante cuando terminemos este pequeño análisis de los resultados. Y por último llega la jornada 4, llega la jornada de este pasado fin de semana frente a la Cultural Leonesa, allí en León. Al final un partido que no hay ni goles, un partido que tienes ocasiones claras. Recuerdo una de Diego que recupera a Duque en banda, un 1 contra 1 que Miguel pues tira a los pies del portero. Al final son acciones que tienen que acabar en gol si quieres estar ahí arriba y pelear por el ascenso. Creo que es más que obvio el problema que existe para aguantar los resultados, porque ha pasado en 3 jornadas, en las 3 primeras jornadas ha pasado. He leído muchas comparaciones con aquel equipo de Borja Jiménez en segunda. Es verdad que son equipos muy distintos, pero quizá esa fortaleza defensiva se echa bastante de menos. También falta un jugador como Sergio González en su momento, o quizá que adopte ese rol de todo lo que entre en el área debe ir fuera, sobre todo en esos minutos finales donde un gol aquí en segunda división te puede complicar la vida y terminar empatando como ha pasado en estos 3 partidos. Con todo esto que he dicho de la fortaleza defensiva, no critico ni muchísimo menos a Paco López, creo que es muy pronto y creo que hay mucha mejora, como él viene diciendo en distintas ruedas de prensa. Además, hay cosas muy buenas, se ha visto un equipo con distintos perfiles de otros años, pero un equipo bastante ofensivo. Además, hay jugadores como Juan, como Óscar Plano, como Melero, que creo que aún están pillando ese ritmo porque quizá han hecho una pretemporada aparte, por sus diferentes situaciones, y creo que tienen que dar ese nivel. Sobre todo creo que Juan, creo que es un jugador diferencial para esta categoría y que tiene que marcar la diferencia. Y esto de la crítica a Paco López lo digo porque estos días por las redes sociales he leído mucha crítica al entrenador. Creo que está haciendo las cosas bastante bien, o por lo menos muchas de ellas. Claro que hay cosas que mejorar, pero por eso estamos en la jornada número 4. Quizás si Miguel o si Diego meten las que han tenido, si Marvel no hace ese penalti, aunque sea polémico o no se estaría hablando de estas cosas, y son cosas que el entrenador no controla. Que un jugador meta un gol o no lo meta es algo que depende del jugador y del nivel que tenga que dar. Sobre el césped en Butarque hay muy poco que decir. La verdad que el club, el Leganés, no se puede permitir tener ese estado del césped. Lo único que hace es entorpecer el juego, no favorece ni al equipo rival, ni al propio Leganés, lógicamente. Se esperaba que contra el Depor el estado del césped mejorase porque la primera jornada quizá venía un poco apurado, el verano y demás, pero seguía en muy mal estado. Ahora el Leganés juega o ha jugado contra la Cultural Leonesa fuera, juega contra el Granada también otra jornada seguida fuera, y la jornada 6, el 20 de septiembre, Las Palmas viene a Butarque y veremos si el estado del terreno de juego se encuentra en un mejor estado del que hemos podido ver, y sobre todo sin esa pintura que mancha tanto las camisetas. El tema de los cambios es otro tema que se ha tratado mucho. Contra el Depor y contra el Huesca los cambios llegan antes de que empate el equipo rival, y contra el Cádiz, cuando el Cádiz empata, tan solo se ha llevado a cabo un cambio, por lo que quizá es un poco ventajista decir que a veces sí llegan tarde, a veces llegan pronto, a veces uno sale, uno entra. Creo que al final, si el Leganés lo que pretende es ascender, no se asciende con 11 jugadores, no se asciende con 13 jugadores, se asciende con una plantilla completa, equilibrada, donde todos estén enchufados y donde cada jugador pueda salir al campo y aguantar el resultado que exista.
Si vas ganando, como ya he dicho, por 1, por 2 o por 3 goles, da igual el jugador que salga desde el banquillo, cualquiera que está en la plantilla tiene que tener la capacidad de aguantar ese resultado, de correr, de dejarse todo en el campo. Entiendo y confío en Paco López, que él es el que ve los entrenamientos y el que está en el día a día como para hacer ese tipo de cambios en los partidos. Lo que sí me parece raro, sin yo haber estado en los entrenamientos ni en ese día a día, es que jugadores como Andrés Campos o Pauwels no hayan tenido tantos minutos. Este primero ni siquiera ha debutado todavía con el Leganés, y sí jugadores como Óscar Plano o Melero. Y no lo digo porque estos dos últimos sean malos, que ni muchísimo menos, porque creo que pueden dar un muy buen nivel, sino porque se ha repetido en distintas declaraciones que han hecho una pretemporada aparte, que todavía no tienen ese nivel físico al que pueden llegar. Entonces me parece un poco raro cambiar y meter al campo jugadores que no están al 100% físicamente. Para ir acabando, me gustaría llevar a cabo un poco la valoración y las sensaciones que me ha dejado a mí la plantilla, un poco por posiciones. En la portería creo que no hay muchas dudas. Garrido entiendo que como tercer portero va a jugar con el filial, de hecho ya fue titular contra el Alcorcón B este pasado fin de semana. Miguel San Román dudo que vaya a tener muchas oportunidades más allá de una posible Copa del Rey, ya que creo que toda la confianza está depositada en Juan Soriano, que es un jugador que ha sido muy criticado también, pero contra el Depor ya salva algunas, y el otro día contra la Cultural Leonesa, una jugada que va en propia puerta, saca una mano de valor gol. En la defensa empezamos por el lateral derecho. Rubén Peña, creo que es intocable, no hay dudas. Está la opción de Figueiredo, que se lesionó en pretemporada, se recuperó, volvió a recaer, aún no le hemos podido ver, pero dudo que le pueda hacer mucha competencia, aunque sí puede venir bien para rotar y darle un poco de descanso a Rubén. En el lateral izquierdo, durante toda la pretemporada hemos visto a Marvel, que para ser central no lo ha hecho nada mal. De hecho, ha comenzado la temporada en ese lateral izquierdo. Ahora con la vuelta de Franquesa, que volvió tras su rotura de ligamentos, volvió el otro día frente a la Cultural Leonesa. Son lógicamente dos perfiles de laterales muy distintos y que te pueden ofrecer alternativas en distintos partidos que requieran una cosa u otra. Los centrales parece que ya se han encontrado. En el primer partido comenzaron Ignasi Miquel y Jorge Sáenz, aunque este primero quizá dejó un poco más de dudas que ha resuelto Lalo sin duda. Canterano, buen rendimiento, creo que ha comprado todas las papeletas y ha mostrado un nivel que ya mostró la temporada pasada en Albacete para ser la pareja de centrales junto a Jorge Sáenz. Además, no me quiero olvidar de Pulido, que sufrió en esa pretemporada una rotura de ligamentos, y desde aquí le mando muchísimo ánimo y una pronta recuperación. En el centro del campo parece que con este 4-4-2 la pareja del medio va a ser Cissé y Diaguará. Si se logra la renovación de Cissé, creo que sería un exitazo. Cuando está a un buen nivel, me parece de lo mejorcito que tenemos ahí. Diaguará, si coge también ese ritmo y ese nivel, va a ser súper importante, van a hacer muy buena pareja. En cuanto a los jugadores que pueden jugar ahí, está Melero, que creo que aún le falta un poquito de ritmo, esa pretemporada que no ha llevado a cabo. Andrés Campos no le hemos podido ver aún. Y Roberto López, creo que desde que llegó al Leganés no hemos podido ver su mejor versión todavía, por lo que veremos si Paco López logra sacarla. También está Guirao, el canterano. Le tengo muchísima esperanza a este chico. El mismo Pellegrini en la temporada pasada ya le puso en el Betis de titular en primera división algún partido, por lo que veremos cómo evoluciona este jugador. En este 4-4-2 por las bandas están jugando Duk y Naim. De Duk, qué decir, la verdad que está demostrando un nivel altísimo en esta temporada. Ya lo demostró en pretemporada y lo está demostrando ahora en liga, en competición. La verdad que está dando bastantes alegrías. Veremos si mantiene este nivel. Está siendo de lo mejorcito, por no decir el mejor jugador del Leganés en estas 4 primeras jornadas. Por la otra, como he dicho, está jugando Naim. Creo que es un jugador que le falta un poquito como para ser titular en el Leganés. Si este Leganés quiere o pretende estar ahí arriba, creo que tiene un muy buen pie. Además, otro canterano, se puede aprovechar ese pie para el balón parado, pero creo que le ha perjudicado mucho la renovación de Juan Cruz. Que Juan Cruz se quede, creo que es un jugador que debe ser diferencial en esta categoría y que cuando coja ese ritmo que quizá le falta, va a ser titular indiscutible. Por último está Pauwels, que quizá le falta un poco de dinámica, le falta un poco de nivel aún para ser titular en este Leganés. Veremos la importancia que tiene a lo largo de la temporada. Arriba está lo que falta. Óscar Plano, tengo la misma sensación que con Melero, un jugador que aún le falta ritmo y que esperemos que no tarde mucho en cogerlo. Miguel y Diego son los dos delanteros que nos dieron la mitad del ascenso hace ya 2 temporadas a Primera División, junto a aquel Dani Raba que tanto se le echa de menos por Budarque, porque parece que en Leganés falta ese mediapunta, ese mago que dé los últimos pases. Está faltando mucha efectividad arriba, se está fallando mucho.
Hace ya 2 temporadas Miguel y Diego están muy enchufados, creo que hicieron más de 10 goles cada uno y es algo muy importante si quieres estar arriba. A Alex Millán le veo un poco como a estos 2 últimos que acabo de mencionar. Creo que ahora mismo no tengo un delantero favorito, no tengo un delantero que me dé esa confianza. Parece que Miguel sí que está recuperando ese nivel que mostró en segunda, porque en primera se le veía de otra manera. Al final creo que falta delantero, no tengo un delantero en el que confíe, que crea que me va a resolver un partido. Y esto es todo, 4 partidos, 4 empates, 4 puntos. Siguiente partido es frente al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Un Granada que no viene nada bien, que tratará de poner las cosas difíciles, de ganar esos puntos. Y al final el Leganés necesita esa victoria que desatasque esta dinámica de empates. Y con esto me despido. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar un like, podéis suscribiros para apoyarme y sobre todo comentar vuestra opinión sobre la situación actual del Leganés. Tanto si estáis de acuerdo con lo que he dicho, como si no, cualquier cosa podéis escribirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.